buenos días. Estamos aquí con Lidia Sommer en Madrid. Ella es socia directora de Mirada 360, que es una consultora que se dedica precisamente a asesorar a despachos de abogados en todo el tema de marketing digital, marketing estratégico y pues poder brindarles soluciones que los hagan ser más visibles. Tenemos que pensar que antes de ser visibles hay que hacer la parte de estrategia, de ver qué es lo que podemos posicionar en el mercado, qué servicios y ante qué segmentos. Porque lo que pasa frecuentemente es que salimos a hacer la parte de marketing digital y hacemos mucho ruido, pero luego lo que recibimos no es adecuado a nuestra propuesta de valor. Por eso es tan importante hacer primero una reflexión estratégica de qué puedo ser en el mercado, ante quién puedo ser relevante y con qué atributos. ¿Qué es cuando dices la propuesta de valor? ¿Qué es una propuesta de valor que puede dar un abogado? Bueno, la abogacía es muy heterogénea. Nosotros de afuera nos parece que todos son señores y señoras con corbata y traje, pero la venta de servicios jurídicos no es homogénea. Los distintos temas por los cuales uno puede acceder a un abogado, en algunos casos puede uno necesitar muchísima estructuración de soluciones nuevas, de hacer diagnósticos sobre una situación compleja y dar soluciones únicas, en donde el trato personal no es tan relevante, y en otros casos podemos tener soluciones estándar, pero donde la magia está en cómo lo aportamos, en el trato, en la confianza, en la empatía, en un montón de actitudes y habilidades de la persona que son más importantes que los conocimientos jurídicos. Por eso es importante entender en qué lugar está cada uno, qué es lo que puede dar, y de todo lo que uno puede dar, qué es una oportunidad en el mercado de servicios jurídicos, ante quién, qué considera relevante mi posible cliente, ver si coincide lo que le puedo dar con lo que el otro espera. ¿Sí? Cuando hablamos de propuesta de valor, a mí me gusta utilizar la metodología de Business Model Canvas, en donde tenemos que identificar qué es lo que quiere lograr el cliente y qué cosas para acceder a eso que quiere lograr quiere evitar y qué quiere ganar. O sea, quiere hacer un contrato. ¿Qué es lo que no quiere tener que pasar para hacer un contrato? Dependerá de qué contrato es. Entonces, ¿cómo vinculo lo que yo hago con mi disminuidor de dolor y mi aumentador de oportunidades para mi cliente? Y tenemos que ver qué tipo de relación podemos dar al cliente y qué tipo de garantías. Y ahí las marcas, tanto personales como de la firma, son muy relevantes. Aquí esto es importante porque a veces escuchamos, soy abogado corporativo, soy abogado familiar, y como que de pronto piensan los abogados que todos los abogados familiares hacen lo mismo, o todos los corporativos, ¿no? Y esto que dices es realmente entrar en una reflexión de cómo hago yo eso diferente. Si mi cliente, como dices, quiere trato personal, si no. Aquí es bien importante, no sé, tú cómo lo ves, el tema del cliente. No hablas mucho de lo que el cliente quiere. ¿Qué tanto o cómo puede saber, o qué le recomendarías al abogado para estar más en contacto con el cliente, que creo que a veces es lo que hace falta, ¿no? Sí, a mí me llama muchísimo la atención que cuando pregunto, tanto en la parte de consultoría, en análisis del despacho, cómo es el cliente, qué le preocupa, qué no lo deja dormir por la noche, a quién le pide una recomendación, está o no en redes sociales, lee blogs jurídicos para identificar cuál es la gravedad de su problema. En mi experiencia, más de la mitad de los abogados no conocen a su cliente. Y esto es porque fue una profesión durante muchísimo tiempo donde bastaba poner el cartel en somos abogados y ya venían. Y porque durante muchísimo tiempo, hasta la irrupción de las plataformas digitales, había una gran asimetría de la información, donde nosotros, los abogados, éramos los intermediarios con la norma. Ahora ya esa función no la tenemos. Por eso tenemos que cambiar por completo nuestra propuesta
en función de lo que el cliente necesita. Y no estoy hablando solamente del cliente potencial, estoy hablando de nuestro cliente real. Y conocerlo, aunque sea, ¿no? Preguntarle qué tal lo estamos haciendo, cómo podemos mejorar, cuando nos recomienda, qué dice de nosotros. A mí me gusta una pregunta que hago siempre cuando hago este tipo de entrevistas, tanto para la parte de análisis, para hacer el plan de marketing, como después de evaluaciones de satisfacción de los clientes, es: si tú fueras el socio director de esta firma, ¿qué cambiarías? Y el cliente nos dice muchas cosas útiles, porque nos conoce mucho más. Y también conoce a cada uno de los miembros de nuestro equipo. Y sabe quién es el que hace el documento perfecto y a quién tiene que llevarse para una negociación. Y con quién se siente más cómodo cuando tiene que ir a la notaría, porque se acuerda y es puntilloso. Todas estas características hacen que seamos distintos, pero no lo notamos. Claro. No lo notamos, tanto con los jóvenes cuando hacemos el máster de acceso a la profesión de abogado y que se enfrentan al universo de tratar de conseguir un trabajo, y que parece que todos les da igual, no da igual, y al final conseguir un despacho en el que uno pueda entrar a trabajar es como un noviazgo. Claro. Y tiene que coordinarse, tanto lo que a uno le gusta hacer, como lo que sabe hacer bien, como lo que siente que es una contribución trascendente. ¿Sí? La abogacía es una profesión muy agradecida en eso, podemos realmente impactar en la vida de las personas. Cuando alguien contrata a un abogado, se está jugando mucho. Se juega su patrimonio, su libertad, sus relaciones con la gente que quiere, y tenemos que saber que el acceso a un abogado siempre es una situación de cierta angustia y ansiedad. Entonces, si nosotros podemos utilizar los medios que hoy están a nuestra disposición para colaborar con el cliente aún antes de que nos elija, podemos aminorar, nosotros decimos que aminoramos con píldoras de conocimiento el dolor jurídico. O sea, la gente con esas preocupaciones lo que tiene es una angustia, y nosotros podemos, a través de las herramientas digitales, con eficiencia, poder ayudar antes de que nos conozcan. Y es un justo intercambio entre conocimiento y confianza. Y generando contenido. Y eso es lo que también te quería preguntar. Por ejemplo, comentas, primero es la parte de planeación estratégica, que necesitamos saber qué ofrecemos, cómo lo queremos ofrecer para luego poder comunicarlo, ¿no? La propuesta de valor y conectar con el cliente. Y ahora vemos que a veces pues hay como esta, yo diría, resistencia, no nada más al marketing digital, sino en general como al marketing, porque pues yo siempre he recibido mis clientes por recomendación, o a veces simplemente este paradigma de que no es ético anunciarse, ¿no? Porque pensamos que anunciarse es el espectacular, Entonces, ¿qué les dirías tú a los abogados sobre las herramientas o la presencia que deberían o pueden tener en Internet? ¿Es buena y de qué forma la deberían de manejar? Primero, saber que nuestra profesión sí tiene límites deontológicos que quizás no tienen otras, y que debemos saber que no podemos, por ejemplo, hacer promesas de resultados que no dependen de nosotros, y no podemos tratar de acceder a personas en una situación de vulnerabilidad para vender nuestros servicios, que hay determinadas limitaciones que están en los códigos deontológicos, y que para eso están los colegios de abogados, pero que competimos en un mercado muy complicado, en donde necesitamos reforzar la recomendación. La recomendación es hoy, igual que hace 100 años, la fuente principal de trabajo para los abogados. Pero lo que pasa hoy en día es que mucha gente que te recomienda quizás no te ha conocido nunca personalmente. Te conoce en redes, ha leído de ti en alguna publicación, ha leído tu blog, ha visto una conferencia tuya publicada en YouTube. Entonces, hoy tenemos herramientas para potenciar el acceso a personas que no nos conocen y ante quienes podemos tener notoriedad, reputación y generar vínculos de confianza. Las plataformas digitales son una oportunidad enorme para todos los profesionales del conocimiento, porque no es como si voy y me llevo un coche o una cartera.
cada vez que nosotros damos un consejo. Lo que no podemos es darlo personalmente a cada uno. Lo que tenemos es que identificar muy claramente qué contenido son aquellos que necesitan nuestros posibles clientes en cada etapa de la compra de servicios jurídicos, entender lo que vendemos, cuál es el proceso, dónde está el cliente, qué le preocupa, cómo compara, qué atributos son relevantes. Para algunos será muy importante la marca, para otros será muy importante la marca individual del abogado, que sea un catedrático, que sea alguien que ha tenido experiencia, que tenga relevancia sectorial o quizás que tenga conocimiento de las cuestiones de negocio, más allá de lo jurídico. Entender muy claro qué es lo que quiere el cliente y qué tipo de contenido. Y los formatos... No tenemos que pensar que solamente pueden generar contenido aquellos que se sienten cómodos haciendo vídeos, que podemos escribir, que podemos hacer podcasts, que podemos hacer documentos de más valor en cuanto a contenido, y maquetarlos como un ebook, que la gente se los descargue. Lo que tenemos que pensar es que todas estas plataformas, incluyendo las redes sociales, son elementos dentro de una estrategia integral y global, enfocada en las necesidades del cliente. Y esto es bien importante lo que comentas, que me gustaría, más allá de la marca como despacho, ¿no? Hablas ahorita del tema de la marca personal, independientemente de si un despacho decide tener una estrategia. Yo creo que hoy en día, pues todos los abogados deberían de estar pensando en hacerlo esto, aunque sea para ellos mismos, ¿no? ¿Qué tips le podrías dar al abogado para que pueda comenzar él con su estrategia de marca personal? Lo primero es analizarse y ver, yo les digo que para atraer clientes se necesitan dos grandes pilares. Por un lado, constituirnos en expertos reconocidos en algo, y ya no es creíble ser experto en todo. Y agarren su tema, ¿no? Es fundamental hacer foco en algo, ¿sí? Ya no es creíble ser experto en todo. Porque el derecho es complejo. Y además el cliente está a un clic de encontrar al experto. No era antes que solamente eran entre los que se conocían. Ahora cualquiera se mete en Google y encuentra el experto sobre su problema, en exactamente lo que le duele. Entonces lo primero es analizarse, identificar cuál es su superpoder. Y al final nos transformamos en superhéroes de algo. Sobre qué quieres ser, tener un superpoder. Marcarse objetivos que llamamos SMART, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en tiempo, ¿sí? Y ponerse a trabajar. La principal traba en esto es que nos cansamos muy rápido, no tenemos consistencia, creemos que es suficiente con contratar a alguien que nos lleve las redes sociales. Y esto es como pagar el gimnasio. Hay que ir y hay que hacer los ejercicios y moverse. Y luego los resultados no son ni evidentes ni inmediatos. Es una maratón, claro, y a largo plazo. No es un sprint de 100 metros. Entonces, para eso tenemos que ser consecuentes, porque si nosotros un día decimos que somos expertos en familia y al otro día en fusiones y adquisiciones, en el medio nuestra huella digital va a contar que en realidad no somos expertos en nada. No, y mismo dentro de si eres de familiar, pues hasta hay quienes ya, no, pues yo me dedico a temas de adopción, a temas, ¿no? Ya es la especialización. Dentro de la materia tienes que buscar productos jurídicos. Uno no sale a hacer promoción de derecho mercantil en general, sino productos específicos, identificar si para ese producto en el mercado hay un segmento suficiente como para invertir en posicionarte con eso, y luego ver dónde está ese cliente, qué lee, a quién le pregunta, a quién le consulta, qué cosas le puedo dar para ayudarle en el embudo de decisión. Y eso para generar contenido es importante, porque además ya la gente busca una solución. La gente no va a buscar derecho familiar, ¿no? Tengo un tema, quiero adoptar, ¿no? Sí. Entonces, por eso decimos que hay distintas etapas en la compra de servicios jurídicos. El primer momento es de toma de conciencia, en donde sentimos que tenemos un problema, no podemos pagar las deudas, estamos pensando en que quizás nos vamos a tener que divorciar, y es más corto cuando tenemos un accidente o tenemos un problema penal.
En el momento de toma de conciencia, lo que hacemos es buscar en Google. A ver, ¿y esto cómo se come? Totalmente. ¿Sí? Ahí entramos en el blog de alguien que se haya ocupado de escribir pensando en con qué palabras clave lo podían buscar. Uh-huh. Si entramos en una web bien construida, y yo digo bien construida más allá de lo estético, es que no sean escaparates, sino puertas de entrada, en donde te invite a consumir más contenido, y cuanto más contenido consumes, y si lo que lees tiene personalidad, te va a enganchar con ese abogado en particular. Si haces las cosas bien, y ofreces algo de más valor, un ebook descargable, un autodiagnóstico, un vídeo donde se explica algo más, un webinar, y te suscribes, nosotros decimos que ese es el momento mágico en donde alguien te da acceso a su corazón, que es su buzón de entrada. Claro. A través de ahí, cuando ya tienes el dato, lo que más nos cuesta es el seguimiento. Los abogados saben que tienen que conseguir contactos, entonces quizás van a eventos y tienen la tarjeta y la dejan ahí. Lo que tienen que saber es que estamos compitiendo para atención, y lo que tenemos es que hacer más cosas que aumenten la cuota de atención que nos dedican. Y esas más cosas no es decir qué buenos somos, el autobombo, sino más valor para el otro, más trabajo para el otro, de un modo eficiente, para que no nos dejemos la vida ahí, que también tenemos que trabajar. Entonces, a eso lo llamamos un proceso estructurado de incremento de la confianza a través del contenido. La segunda etapa es la de consideración, cuando tengo que elegir, tengo este abogado que he conocido por el blog, que lo he seguido en Twitter, me he conectado en LinkedIn, me cae bien, me gusta, me parece serio, me da confianza, y además pido una recomendación y me dan a 2, y a esos 3 les voy a pedir una consulta. Claro. Y ahí otro material se necesita, que son casos de éxito, tipos de clientes a los que nos dedicamos. Ahí ya el cliente quiere saber si eres adecuado, tu nivel de remuneración. Ahí tenemos que dar indicios. Muchas veces vemos que a despachos pequeñitos que no tienen unos honorarios muy altos, les hacen webs con edificios así en contrapicado, que parece como si fueran de corporate, y en realidad engañosa. y alejan, sí, alejan al cliente que sí le puede comprar. Claro. ¿Sí? Y el momento de la decisión es donde uno tiene que presentar una propuesta que realmente esté coordinando con las necesidades del cliente, que es haberlo escuchado, que eso esté reflejado en la propuesta, que mostremos en nuestra propuesta la experiencia que tenemos, que determinemos cabalmente cuál es el alcance del asesoramiento que le estamos vendiendo, y honorarios en donde el cliente sienta que estamos comprometidos también con sus intereses. Y para esta etapa es fundamental haber hecho antes el ejercicio de gestionar los proyectos, los trabajos jurídicos como proyectos. ¿Sí? Que ese es el último tema que me gustaría tocar aquí, nada más que redondeando un poco. Es bien importante esto que dices, porque fíjate, todavía yo escucho a veces, como dicen la gente de comunicación de un despacho, el otro diciendo, es que me cuesta mucho trabajo hacerles entender a los abogados que tenemos que generar contenido, no nada más es poner en las redes sociales que si recibimos este premio, porque realmente a la gente en redes sociales no le interesa eso. Y entonces se ve mucho, esta persona que me platicaba, con un tema de que los abogados dicen que no tienen tiempo para generar contenido, ¿no? Y por otro lado, ella dice, pues sí, pero yo no soy la experta para generar el contenido jurídico. Entonces, de pronto, pues, aunque ya hayan tenido la iniciativa de tener un departamento de comunicación interno, también se vuelve un poco ese sentido muy importante definir qué contenido vamos a compartir, ¿no? Por eso sí es importante que la gente no crea primero que el cliente está esperando que analices la última sentencia del Supremo o un cambio normativo con gran enjundia jurídica. Tenemos que trabajar con plan de contenidos. Nosotros hablamos que hay 2 tipos de contenidos en el ámbito jurídico. Uno, lo que llamamos evergreen, que son consultas frecuentes, que muchas veces los abogados están permanentemente escribiendo contenido cuando contestan un email de un cliente con un problema, que le pregunta algo. Entonces, nuestro trabajo como colaboradores, nos mandan eso, nosotros quitamos todo lo confidencial, tratamos de focalizar en
qué impacto tiene esto en el negocio del cliente. Cuanto más lo podamos segmentar para determinados sectores económicos, mejor. O sea, si esto aplica para un sector, digámoslo claramente, para que se sienta identificado ese potencial interesado. Ese es el contenido evergreen, ¿no? En donde lo importante no es solamente generar un buen contenido, porque a veces me dicen, yo escribo bien y ya después la gente que venga. No es suficiente. Es como si para tu cumpleaños tú preparas rica comida, pones buena música y después ya vendrán. No, hay que invitar a la fiesta. Entonces, un plan de contenido con un plan de difusión de esos contenidos, ¿sí? Y luego está el contenido de novedades, que tienen que ver con cambios jurisprudenciales o novedades legislativas, y las cuestiones que son más de autobombo, que son lo que menos me interesa al cliente. Eso no es, hemos recibido un premio, más con todo lo que son los premios en el sector legal, que hay muchos que realmente son fraude, que no responden a un reconocimiento del mercado. Claro. Hay mucho humo ahí, no me voy a meter porque es otro tema. Es otro tema. Pero sí que es muy difícil para el abogado escribir cuando no sabe sobre qué, sabe que tiene que enviar algo, pero no sabe. Entonces nuestro trabajo es al inicio, o sea, la estructura de todo lo que hagamos de visibilidad tiene que ver con un plan de contenidos, sobre qué vamos a escribir, quién va a escribir, qué preguntas tienen que responder con cada uno de estos artículos, y luego que responda a expectativas de los posibles clientes. Claro. Y bueno, este tema que seas de la gestión de los proyectos, ya que el Legal Project Management, que ya escuchamos mucho, que si nos puedes platicar un poco qué es específicamente algún caso práctico y cómo le puede ayudar al abogado dentro de toda esta estrategia de comunicación. Bueno, no es mi punto de especialidad, pero lo que nosotros sí vemos es que para poder vender de un modo distinto a horas facturables, en donde, que era lo clásico. Que ya es un modelo que ya se está quedando. Todavía algunos lo aceptan, pero cada vez menos, y va cambiando, o a precio cerrado, o a prima de éxito, o a algunos sistemas mixtos. Pero lo importante es que nosotros tenemos que conocer nuestros costes. Y para eso, para salir a hacer una propuesta, tenemos que, antes de vender, identificar qué acciones tengo que hacer, qué tareas tengo que hacer, individualmente el abogado o distribuidos en equipo, asignando el recurso más barato, esto quiere decir más joven, para la tarea, que represente un desafío intelectual para nuestros abogados, pero que tengan herramientas para hacerlo. Claro. ¿Sí? Entonces, qué cosas hay que hacer? ¿Quién lo va a hacer y cuánto tiempo le va a llevar? Porque el insumo fundamental de un despacho de abogados es el tiempo de los abogados. Claro. ¿Sí? ¿Qué tareas son predecesoras y antecesoras? ¿En qué punto necesito hitos con el cliente? ¿Sí? Y en definitiva, ¿cuánto va a tardar? Y cuánto va a costar. ¿Sí? Esto lo tengo que hacer antes. Luego lo tenemos que ejecutar mientras lo trabajamos, pudiendo registrar la realidad, porque a veces programamos cosas que no se cumplen, ¿sí? Y ahí hay distintos sistemas, hay sistemas de visual management. Para el Legal Management Forum hicimos una ponencia sobre esto, y vino el director de Project Management de Cuatro Casas, y él, Joan, explicó que ellos trabajaban con Visual Management, en donde se ponían todas las tareas, al principio con papelitos, luego con un sistema, con un software, y con reuniones de pie rápidas de la gente, se identificaba quién tenía que hacer y en qué momento estaba para pasarla. Luego hay otros que son de más analítica, que es lo que explicó Ana Marra. Ana Marra es profesora del Instituto de Empresa en Legal Project Management y ha escrito el libro sobre Legal Project Management, donde también podemos identificar dónde están los riesgos y los tiempos. O sea, en definitiva, lo que tenemos que hacer los despachos de abogados es entender que somos empresas, que no podemos ponernos a trabajar sin saber cuánto va a costar algo, que el cliente no aguanta todo, que ha cambiado por completo quién dirige el mercado, los clientes mandan, y además ellos también están presionados para bajar sus costes, están internalizando trabajo,
y solamente nos van a contratar si lo que nosotros les damos es mejor o más barato de lo que pueden hacer ellos mismos. Claro. Y para eso tenemos que hacer un trabajo nuestro de identificamos un producto jurídico que podemos salir a vender, pues cualquier empresa que hace, ¿cuánto nos va a costar? Claro, ¿no? claro. Pues eso es algo que recién ahora lo estamos viendo como novedoso en el sector reverso, pero son cosas que hace décadas se hacen en otras industrias. Claro. Antes de salir a vender algo, identificar cuánto me va a costar, qué valora el mercado, y el mercado, los precios no tienen que ver con los costes, sino con qué valor estoy aportando. Claro. ¿Sí? Y al final el modelo de negocio es cómo genero valor para un cliente y qué parte de eso me puedo quedar. ¿Y cuánto va a entrar y cuánto va a salir, no? Sí. Claro. La cuenta del almacenero. Pues al final, como dices, esto es algo que si bien en el sector es novedoso, pues no se concibe ningún negocio que no lo tenga, ¿no? Entonces, definitivamente, pues nos tenemos que poner a enfocarnos en, bueno, modelo de negocio que incluye todo, propuesta de valor, quién es mi cliente, cuánto voy a cobrar, cuánto va a salir. ¿Qué recursos, qué tareas voy a hacer yo mismo, con qué recursos y para qué necesito aliados? Una cosa importante es que todas las relaciones están ahora cambiando. Uh-huh. También las relaciones de los colaboradores con los que hacemos un proyecto en común, un despacho de abogados. La abogacía del futuro, y si tuviera que dejar un solo mensaje, para mí esto es lo más importante, la abogacía del futuro es demasiado compleja para enfrentarnos como abogados individuales. Uh-huh. El futuro es colaborativo o no será. Nos esperan desafíos muy importantes de inversión en tecnología, de lucha por la diferenciación, de posicionamiento, de trabajo en conjunto, porque el cliente cada vez exige más y puede, porque es quien tiene el poder. Quien manda. Perfecto, pues muchísimas gracias, Lidia. Me ha sido un placer. Y que esperemos que esto pues sirva a todos nuestra audiencia mexicana para poder entender que estos son temas en los que ya no nos podemos quedar atrás, buscar expertos, buscar gente. El último ejemplo, ¿no? Que a veces escucho muchos despachos que dicen es que pusimos a uno de los abogados a manejar las redes sociales. Entonces necesitamos profesionalizarnos en tema de planeación estratégica, de marketing, de comunicación estratégica para poder volvernos visibles en el mercado. Muchas gracias. Muchas gracias.